Hola chicos, chicas. Esta semana vamos a empezar con las aplicaciones de las derivadas. El objetivo fundamental del análisis de primero de bachillerato es representar gráficas de funciones polinómicas. Y para ello necesitamos de la herramienta de las derivadas. Entonces, hoy os voy a dar las claves para entender por qué y cómo vamos a representar funciones polinómicas. Entonces, antes de nada, voy a recordar cuál es la idea fundamental que habéis de tener del concepto de derivada. Mirad, si tenemos aquí y igual a f de x la gráfica de una función cualquiera, vamos a tomar en consideración un determinado punto A de abscisa. 3, 5, menos 6, cualquier punto del eje de las abscisas. X igual a A. Bien, este punto de la gráfica tendrá por coordenadas, por lo tanto, A, primera coordenada, y segunda coordenada, el valor de la función en ese punto. Al plantear la tabla de valores, la respuesta de la función al sustituir la x por A, f de A. F de A, que se supone que es esta altura de la gráfica de la función. Muy bien, pues si trazamos la tangente, la recta tangente a la gráfica de la función por ese punto de abscisa x igual a a, es decir, por este punto de coordenadas a, f de a, la recta tangente, que es esa recta que roza, que toca en ese puntito y solamente en ese punto a la gráfica de la función, esta recta, que como todas las rectas, es de la forma mx más n, por la forma en la que estuvimos calculando estas semanas la ecuación de la recta tangente, ¿te acordáis? La formulita es y igual a la derivada en el punto x menos a más f de a. Bien, al desarrollar esta expresión, quitar paréntesis, multiplicar, la derivada de la función en el punto es un número, el valor de la función en el punto es otro número, a es otro número. Al desarrollar esto, vamos a obtener un valor m por x más otro valor n. Muy bien, pues el número que obtenemos al multiplicar por la x es precisamente la derivada de la función en el punto. Es decir, y esta es la idea clave, la derivada de la función en el punto A es la pendiente de la recta tangente. Esa es la idea fundamental. ¿Esto qué significa? Vamos a ver, trazar otra gráfica imaginaria. Muy bien, pues si esta es la gráfica de la función que tengo que estudiar, f de x, cosas que tendré que estudiar serán, primero, dónde la función es creciente, decreciente, es decir, dónde la función sube, donde la función baja. La lectura de la gráfica siempre debemos hacerla de izquierda a derecha, en el mismo sentido que escribimos y que leemos, de izquierda a derecha, ese es el sentido en el que debemos hacer la lectura de la gráfica. Por lo tanto, esta gráfica diremos que empieza creciendo hasta este punto, que voy a llamar A, donde empieza a descender, hasta este punto, que voy a llamar B, en el que empieza a ascender, hasta este punto que voy a llamar C, en el que empieza a descender. Ok. Diremos, por tanto, que la función es, si suponemos que esta función viene creciendo desde menos infinito, tiene esta forma, y continúa hasta infinito también descendiendo. Pues diremos que esta función f es creciente
en el intervalo del eje X, siempre respondemos con respecto a las abscisas, menos infinito a, y vuelve a ser creciente desde B hasta C. Bien. Y recíprocamente, f es decreciente en el intervalo AB, en este es el tramo desde A hasta B en el que la gráfica desciende, y vuelve a descender a partir de C y hasta infinito. De C hasta infinito. Bien, responder a dónde la función es creciente y dónde la función es decreciente es responder a la monotonía de la función. La monotonía de la función es, por lo tanto, consiste en determinar los intervalos donde la función es creciente y decreciente. Bien. Y otro apartado que vamos a resolver simultáneamente con lo que os voy a explicar a continuación es responder a cuáles son los puntos singulares, los puntos notables, los puntos especiales que nos van a servir para poder hacer el trazado de la gráfica. Los puntos especiales o singulares son, en este caso, este punto, que es la cima de esa montaña, este punto, que es el punto más bajo en este valle, y este punto, que vuelve a ser la cima de esa montaña. Es decir, estos puntos, A, B y C, vamos a llamarlos puntos singulares, y en particular el punto A y el punto C son máximos y el punto B es un mínimo. ¿Ok? Máximos se dan máximos en X igual a A y en X igual a C. Claro, se trata de determinar las coordenadas de esos puntos máximos y luego los mínimos. Las coordenadas se dan, por lo tanto, de primera coordenada A y segunda coordenada, este punto A tendrá por primera coordenada A, evidentemente, y la segunda coordenada, igual que hicimos antes, el valor de la función en ese punto. Este punto B, B mayúscula, tiene por coordenadas B, f de B. Y este punto C tiene por coordenadas C, f de C. Es decir, responderemos, si nos lo preguntan, o bueno, en el estudio que tengamos que hacer de las funciones, en el apartado de puntos singulares, máximos y mínimos, como máximo en x igual a, el punto de coordenadas A, f de A, C, f de C, y mínimo en x igual a B, coordenadas B, f de B. Bueno, estoy haciendo una introducción muy rápida y luego con ejemplos ya vamos viendo cómo hacerlo de forma concreta. Bueno, ¿y cómo determinamos esos puntos máximos, mínimos, dónde la función crece, dónde la función decrece? Muy fácil, con la herramienta de la derivada. Vamos a ver. Vamos a suponer primero que la gráfica tiene esta forma, una curva simplemente. Bien, esta función se entiende que aquí, más o menos, voy a llamar 5, para trabajar con un número concreto. Y esta es la función igual a f de x. Muy bien. Si la gráfica realmente es así, como la he dibujado, lo primero que os pregunto va a ser, ¿cuál es la recta tangente a la gráfica de esta función por el punto de abscisa x igual a 5? X igual a 5. Bien, la recta tangente
yo suelo explicar que si imaginamos que esto es una montaña y arrastramos, vamos subiendo por la montaña, arrastrando una barra de hierro o de cualquier material, allá por donde, arrastrándola por la superficie de esa montañita, el punto de contacto, se entiende que la barra es rígida y por lo tanto va a estar en un único punto de contacto a lo largo de todo el camino que yo hago por la montaña. Bien, esas son las tangentas por los distintos puntos por los que voy pasando. Justamente cuando alcance la cima de esa montaña, la tangente debería ser horizontal. En consecuencia, a partir de lo que expliqué antes, en el que, recuerdo, la pendiente de la recta tangente coincide con la derivada de la función en el punto, eso significa que si alcanzamos el máximo en el punto 5, la tangente en ese punto debería ser horizontal. Con lo cual, ¿cómo es la pendiente de una recta horizontal? La pendiente es nula. Y por otra parte, la derivada de esa tangente deberá coincidir con la pendiente de esa tangente debería coincidir con la derivada de la función del punto, con lo cual eso significa que la derivada en el punto 5, en el punto donde tenemos un máximo, debe ser 0. Recíprocamente, y repito la misma idea, si lo que tenemos es una gráfica donde el mínimo se alcanza también en el 5, no voy a cambiar el punto, la tangente en este punto, en el punto mínimo, deberá ser horizontal. Si la tangente es horizontal, su pendiente es 0. Y si es la tangente por el punto x igual a 5, la derivada en 5 deberá ser 0. Muy bien, pues ya tenemos la caracterización de los puntos máximos y mínimos. En los puntos máximos y mínimos, la derivada es 0. Luego hacemos ejemplos. Nos quedamos con esta idea. Y luego, por otra parte, ¿cuál es la caracterización de los intervalos donde la función es creciente y decreciente? Un mismo gráfico. Muy bien, pues allí donde la gráfica, hasta este punto, 5. En el tramo donde la función crece, hasta 5, las tangentes justo hasta el punto 5, las tangentes también serán rectas crecientes. Recíprocamente, en el tramo donde la función es decreciente, vais a ver, sois capaces de ver, que las tangentes también son decrecientes. Pues sabiendo que las rectas que sean crecientes, todas tienen pendiente positiva, y que las rectas decrecientes, todas, tienen pendiente negativa, así como comentamos antes, que las rectas horizontales tienen pendiente nula, ya tenemos así la caracterización de los intervalos donde la función crece. La función crece allí donde la derivada sea positiva y la función decrece allí donde la derivada sea negativa.